Amigos de Dumas Informa, bueno, hoy viernes 16 de abril se está conmemorando el Día Mundial de la Voz. Imagínense, la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Interesante esto. Vamos a conversar con la fonoaudióloga Zunilda Racero de Ábrego, para que nos comente, ustedes que andan en este día a día, ¿no? ¿Cuál es la importancia, por lo menos, de cuidar la voz, licenciada Racero? Muy buenos días, Dumas. Gracias por invitarme y conversar contigo. La importancia del cuidado de la voz es obvia porque nosotros todos la utilizamos, todo desde que el bebé nace, llora, las personas adultas, los niños, los abuelos, todos requerimos de este instrumento divino que tenemos, que es la voz, ¿verdad? Entonces nosotros al tratar de utilizar la voz, tenemos que saber que como es un instrumento valioso, debemos cuidarlo. Entonces, es importante que las personas tengan en su haber esta información, porque muchas personas desconocen que muchas cosas de las que hacemos perjudican nuestras cuerdas vocales y que impiden que nuestra voz salga con el brillo y como debe ser cuando tenemos una laringe, un instrumento que está bien, pero la utilización incorrecta, por ejemplo, de la respiración, en donde las personas también a veces tienen el consumo de licor o toman bebidas que son muy ácidas o picantes, o si las personas también fuman, todas estas cosas pueden afectar pues esa voz que debemos cuidar. Entonces es importante que sepamos que existe lo que se le llama la higiene vocal. Al tener la higiene vocal, nosotros tenemos entonces cuidado de tomar los alimentos o muy calientes o muy fríos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantener nuestras cuerdas vocales en un estado de la temperatura del cuerpo. Que cuando nosotros tenemos el consumo de algo muy caliente o muy frío, entonces alteramos bruscamente nuestras cuerdas vocales que están a la temperatura del cuerpo, que cuando uno toma el agua, que dice, tomas el agua al tiempo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que tus cuerdas reciban el agua normal, que haga la hidratación que se requiere, que pueda entonces usted tener su voz tal cual, no tenga de repente que estar carraspeando con mucha gente que le dice que le gusta estar haciendo esos sonidos fuertes con la garganta pensando que aclaran y lo que están haciendo es alterando las cuerdas. Haciéndose daño. Oiga, licenciada, hay algunos términos que estaba viendo en la literatura. Afonía. ¿Qué es la afonía? Bueno, para hablar de la afonía, yo primero prefiero decir disfonía. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una disfonía, uno tiene una alteración de las cuerdas en un aparato fonador, una laringe, unas cuerdas vocales que están bien. Sin embargo, hay una alteración que puede ser orgánica o puede ser una alteración ya funcional por el mal uso, por la mala respiración, una forma funcional que está evitando que tu voz salga bien. Entonces tiene lo que le decimos la ronquera, que andas ronco, y puede también ser debido al mal uso y el abuso de la voz, una disfonía orgánica en donde te pueden crecer en los pliegues de las cuerdas unos callitos que le decimos los nódulos, o puede incluso hacerse algo más grande que pareciera una bolita que le decimos los pólipos. Hay personas que también pueden tener alteraciones por problemas de si tienen una parálisis de las cuerdas vocales porque le operaron, tuvo algún problema de una cirugía que tocaron alguna de las cuerdas vocales y ya queda con una voz disfónica porque tiene una parálisis. Entonces son diferentes formas de alteraciones que lo que hacen es que tu voz salga distinta, velada, que no tengas una voz adecuada. Cuando hablamos disfonía, ¿verdad? Esa es una disfonía en donde tu voz está allí, está
distinta, diferente, está alterada por alguna de las cosas que mencioné, ya sea de origen orgánico o de origen funcional, pero cuando hablamos de afónico, entonces no hay voz, es como un extremo de la disfonía, o sea, no te sale nada, porque tienes alguna alteración, o sea, algo, llegaste a un proceso inflamatorio en donde ya no te sale la voz. Entonces ya estás afónico, ya no tienes voz. Oiga, estos temas la gente dirá de que hay Día Mundial de la Voz, pero el que no puede hablar se fregó, como decimos, ¿no? Ay, es muy triste. Muchas personas cuando fuman y tienen que algún tumor o alguna situación ya de cáncer en la laringe y tienen que removerle, quitarle, pues extirparle la laringe, las personas entonces no pueden hablar de la misma forma como nosotros ahorita usamos nuestras cuerdas. Entonces es triste. Hay pacientes que tienen que aprender a hablar con la voz que se inyecta a través del erupto en el esófago. La persona tiene que hablar a través del erupto y empezar a hablar con una voz distinta, una voz nueva, pero bueno, hay personas que lo logran, otros que no, porque tienen que usar entonces un asistente, un aparato que los ayuda a que cuando ellos modulan, gesticulan, entonces eso hace las veces de la voz, que las cuerdas que vibran y la voz sale pero como una voz robótica. Exacto. Entonces esa es una voz distinta y la calidad, o sea, es triste y muchas personas a veces se quedan haciendo señas porque no pueden aprender a hablar con la voz esofágica o no tienen el dinero para comprarse una laringe electrónica y quedan haciendo señas y escribiendo toda su vida porque no logran hacerlo. Oiga, ya para finalizar, sí, interesante esto, para finalizar, ¿qué recomienda usted para celebrar o conmemorar el Día Mundial de la Voz, que es hoy? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que todo, yo pienso que es importante tratar de seguir la parte esta que estás haciendo, la parte educativa. En los niños siempre es importante sugerirles a los niños que no griten, que tratar de hablar con calma. Muchas veces nosotros, mientras más gritamos, creemos que nos escuchan más y damos malos modelos. Entonces nuestros hijos tienden a repetirlos. También tratar de consumir lo que es hablarle a las personas de que debemos de tomar mucho líquido, mucha agua, recomendaciones tales como hay momentos en donde quizás lo que podemos hacer es un pequeño reposo vocal, en donde podemos dejar de hablar, podemos leer un libro, escuchar música y dejar que nuestras cuerdas reposen. Y también el uso pues de estilos de vida saludables, tratar de hacer ejercicio, de que podamos, porque cuando nosotros hablamos de la voz, hablamos de poder estar en bienestar. Entonces, si estamos estresados, si estamos siempre de tal forma que nosotros podamos relajarnos, entonces ya en los estilos de vida saludables se incluye todo eso, ¿verdad? Comer bien, dormir bien, hidratarse bien, todo eso nos ayuda a mantener nuestra voz en un buen estado y por supuesto que lo primero que nosotros escuchamos cuando nacemos es la voz de nuestra madre y la reconocemos. Entonces, qué lindo poder cuidar también nuestra audición, porque muchas personas a veces cuando pierden la audición también tienen problemas de voz porque no se escuchan. Entonces, todo esto es un conjunto, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta estas cosas, de recordarlo, de educar y de tratar en lo posible de comunicarse pues de tal forma que todos podemos hablar, no es necesario gritar y tratar pues de siempre estar anuentes a ser amables, porque esa es otra cosa, ¿no? La voz también puede ser para destruir de la forma que hablemos, ¿verdad? Tenemos que hablar con amor, tenemos que tratar de que esa voz sea para bendición, no para maldición, como dicen, sino que podamos utilizarla bien. Sí, oiga, muy interesante. Le agradecemos a Zunilda Racero, ella es fonoaudióloga, dándonos aquí estos consejos cuando hoy viernes estamos conmemorando el Día Mundial de la Voz. Gracias, Zunilda, muy amable. A la orden.